Me llamo Cecilia Aramburu León. Tengo 55 años y hay una noche que marcó mi vida para siempre. Esa noche entendí que una madre puede criar un hijo durante 30 años y perderlo en 30 segundos. Todo comenzó con una llamada de mi hijo Rodrigo. Su voz sonaba diferente, más distante, pero yo no quise verlo. Me dijo que celebraría el cumpleaños de mi nieto Sebastián, que cumpliría 6 años. Claro que iría. 12 horas de viaje desde Guadalajara hasta Cancún, pero era mi nieto. Era mi sangre. Recuerdo que antes de salir, tomé la fotografía enmarcada que siempre guardaba en mi sala. Rodrigo a los 6 años, el mismo rostro de Sebastián ahora, con esos ojos grandes y esa sonrisa traviesa. La metí en mi maleta junto con el regalo que había envuelto con tanto cuidado. Un álbum de fotos que había preparado durante meses, lleno de recuerdos de nuestra familia. 12 horas en autobús, 12 horas pensando en el abrazo de mi nieto, en la cara de Rodrigo cuando me viera llegar. Llegué a las 7 de la tarde. La casa estaba llena de globos azules y plateados. Escuché risas de niños adentro. Toqué el timbre con el corazón latiendo fuerte. Rodrigo abrió la puerta. No sonrió. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Esas 5 palabras me atravesaron como un cuchillo, pero yo sonreí, porque una madre siempre sonríe cuando algo duele. Pues vine a ver a mi nieto, hijo. Es su cumpleaños. Antes de que pudiera decir más, escuché unos tacones golpeando el piso de madera. Era Vanessa, mi nuera. Se plantó frente a mí con los brazos cruzados, el rostro rojo de furia. «Rodrigo, ¿le dijiste a tu madre que viniera?» Yo le comenté del cumpleaños, pero no puede ser. Su voz subió tanto que los niños adentro dejaron de reír. «O ella se va o yo me voy. No pienso compartir mi casa con esta mujer». Mi hijo me miró. Yo lo miré a él, y en ese momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, pero no miedo de perderme a mí. Miedo de perder a ella. «Mamá», su voz temblaba. Tal vez es mejor que te vayas». El mundo se detuvo. No lloré, no grité. Solo apreté la maleta contra mi pecho, donde aún llevaba aquella fotografía y el álbum que nunca llegó a las manos de mi nieto. «Está bien, hijo», dije con una calma que no sentía. «Me voy». Caminé hacia la calle. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. No me volteé. Esa noche dormí en un hotel cerca de la terminal. Lloré todo lo que no lloré frente a ellos. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Algo se rompió y algo más comenzó a despertar. Una semana después, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era Rodrigo. Su voz sonaba desesperada. «Mamá, mamá, ¿estás ahí?» «Sí, hijo, aquí estoy». «Mamá, necesito tu ayuda. Es urgente, necesito 50,000 pesos. Es de vida o muerte». Me quedé en silencio. 50,000 pesos, la mitad de mis ahorros de toda una vida trabajando como maestra. «¿Para qué los necesitas, hijo?» «No puedo explicarte ahora. Solo, por favor, siempre has estado ahí para mí. Esta vez también, ¿verdad?» Cerré los ojos, vi su rostro en aquella puerta, escuché sus palabras. «Tal vez es mejor que te vayas». Y entonces dije 5 palabras, solo 5, 5 palabras que cambiarían todo. Pero eso te lo contaré después. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte qué le dije a mi hijo esa madrugada, necesito que entiendas algo. Yo amé a Rodrigo desde antes de que naciera. Cuando tenía 25 años y estaba embarazada de él, mi esposo Javier me dejó. Desapareció una mañana de octubre con una mujer más joven, dejándome sola con una panza de 7 meses y un corazón roto. Pero nunca le conté eso a Rodrigo. No quería que cargara con ese dolor. Lo crié sola. Trabajé doble turno como maestra de primaria, dando clases por la mañana y tutorías por la tarde. Rodrigo era mi mundo entero. Recuerdo las mañanas en nuestra casita de Guadalajara. Yo preparaba café de olla y pan dulce, y él bajaba corriendo las escaleras con su mochila al revés, siempre llegando tarde. Le trenzaba el cabello cuando era pequeño, le curaba las rodillas raspadas, lo abrazaba cuando tenía pesadillas. «Mamá, tú nunca te vas a ir, ¿verdad?», me preguntó una vez cuando tenía 8 años. «Nunca, mi amor. Las mamás nunca se van». Los domingos íbamos al mercado. Él cargaba las bolsas, aunque eran más grandes que él. Me ayudaba a elegir los tomates, siempre eligiendo los más brillantes. Después nos sentábamos en el parque a comer helado. Vainilla para él, fresa para mí.
Esa fotografía que llevé a Cancún, la tomé en uno de esos domingos. Rodrigo tenía 6 años, la misma edad de Sebastián ahora. Sonreía mostrando el hueco donde se le había caído un diente. Detrás de él se veía el árbol de jacarandas del parque. Ese día me dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme para que nunca tengas que trabajar tanto». Guardé esa promesa en mi corazón como un tesoro. Lo vi crecer. Lo vi convertirse en un hombre bueno, responsable. Estudió administración de empresas. Consiguió un buen trabajo en Cancún. Yo estaba tan orgullosa. Conoció a Vanessa en una conferencia de negocios. Al principio, ella era encantadora conmigo. Me llamaba suegrita. Me enviaba fotos de mi nieto recién nacido. Pero algo cambió después del primer año de matrimonio. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas se cancelaban. Rodrigo siempre tenía una excusa. Mucho trabajo. Vanessa no se sentía bien. El niño estaba enfermo. Yo no dije nada. Una madre sabe cuándo debe quedarse callada. Pero esa noche, en la puerta de su casa, cuando me pidió que me fuera, cuando eligió a Vanessa sobre mí después de 12 horas de viaje, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la humillación, fue darme cuenta de que el niño que cargaba mis bolsas del mercado, el que me prometió una casa grande, el que me abrazaba en las pesadillas, ya no existía. En su lugar había un hombre que me cerró la puerta en la cara frente a su esposa e hijo. Esa semana después de regresar a Guadalajara fue la más oscura de mi vida. Me senté en mi sala, mirando esa misma fotografía enmarcada. Rodrigo a los 6 años, Sebastián a los 6 años, el mismo rostro. Pero, ¿el mismo corazón? Por las noches me preguntaba dónde me había equivocado. ¿Lo había consentido demasiado? ¿No le había enseñado a valorar el sacrificio? ¿O simplemente había criado a un hijo que aprendió a amarme solo cuando le convenía? Y entonces, esa madrugada, sonó el teléfono. Su voz desesperada. 50,000 pesos. Urgente. Y yo, mirando esa fotografía en mi sala, entendí algo que me partió el alma y me liberó al mismo tiempo. A veces, la persona que más amas es la que más necesita aprender. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora que lo pienso con claridad, la primera fractura no fue esa noche en Cancún. Fue mucho antes, tan sutil que casi no la vi. Fue en la boda de Rodrigo y Vanessa, hace 7 años. Yo había ahorrado durante 2 años para ayudarles con la ceremonia. No era mucho, pero era todo lo que tenía. 20,000 pesos que guardaba en un sobre amarillo dentro de mi armario. Se lo di a Rodrigo 3 meses antes de la boda. Hijo, esto es para ti y para Vanessa, para que empiecen bien. Él me abrazó, lloró, me dijo que era la mejor madre del mundo. Pero cuando llegó el día de la boda, algo extraño sucedió. Vanessa había organizado todo: el salón, las flores, la música. Era una boda hermosa, lo admito, pero cuando llegó el momento de la ceremonia, me senté en la tercera fila. La tercera, la madre del novio, en la tercera fila. En la primera fila estaban los padres de Vanessa, don Alberto y doña Marta, con sus trajes elegantes y sus sonrisas perfectas. En la segunda fila, los padrinos. Y yo, atrás. Rodrigo no dijo nada, y yo tampoco. Durante la fiesta, Vanessa me presentó a sus amigas. Ella es Cecilia, la mamá de Rodrigo. Trabaja en una escuelita de Guadalajara. Una escuelita. Como si mis 30 años de carrera fueran algo pequeño, insignificante. Pero lo que más me dolió fue el vals. Tradicionalmente, el novio baila primero con su madre, pero Vanessa insistió en cambiar el orden. Rodrigo bailó primero con ella, después con la mamá de Vanessa, y al final, conmigo. 2 minutos. Bailamos 2 minutos. «Mamá, te ves hermosa», me dijo mientras girábamos. «Gracias, hijo». Vanessa quería que todo fuera moderno, ya sabes, menos tradicional. «Está bien, hijo. Es su día». Mentí. No estaba bien. Pero una madre aprende a sonreír aunque el corazón le duela. Después de la boda, las cosas cambiaron más rápido. Rodrigo me llamaba menos. Cuando yo lo llamaba, él siempre estaba ocupado. Vanessa siempre estaba ahí, en el fondo, diciendo algo que yo no alcanzaba a escuchar. Cuando nació Sebastián, viajé a Cancún para conocerlo. Me quedé en su casa solo 3 días. Vanessa me dejó claro que mi ayuda no era necesaria. «Cecilia, yo tengo todo bajo control. Además, mi mamá viene mañana». La mamá de Vanessa se quedó 3 semanas. En el primer cumpleaños de Sebastián,
Hicieron una fiesta grande. Yo llevé un regalo, un osito de peluche que había tejido a mano durante meses. Vanessa lo recibió con una sonrisa fría. «Qué lindo, Cecilia. Lo guardaremos». Nunca vi a Sebastián con ese osito. Las Navidades se convirtieron en negociaciones. Yo invitaba a Rodrigo a pasar las fiestas en Guadalajara. Él siempre tenía una excusa. «Mamá, este año vamos a la playa con la familia de Vanessa». «Mamá, Sebastián está muy chiquito para viajar». «Mamá, mejor el próximo año». El próximo año nunca llegaba. Poco a poco, mi hijo se alejó. No con palabras crueles, no con gritos. Simplemente se fue desvaneciendo de mi vida como el humo. Y yo dejé que pasara. Porque pensé que si me quedaba callada, si no reclamaba, si no molestaba, él volvería. Pero no volvió. Hasta esa noche del cumpleaños de Sebastián, cuando decidí que ya había esperado suficiente. Cuando tomé mis ahorros, compré ese boleto de autobús y viajé 12 horas para ver a mi nieto. Y mi hijo me cerró la puerta en la cara. Esa semana después de regresar a Guadalajara, lloré. Lloré por todos los años que me quedé callada, por todas las veces que tragué mi dolor para no incomodar, por creer que mi silencio compraría su amor. Y entonces sonó esa llamada a las 2 de la madrugada. 50,000 pesos. «Mamá, siempre has estado ahí para mí. Esta vez también, ¿verdad?» Me quedé mirando el techo de mi habitación. Pensé en la tercera fila en su boda, en el osito que nunca usó mi nieto, en las Navidades que pasé sola, en esa puerta que se cerró en mi cara. Y pensé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo una madre debe dar sin recibir nada a cambio? ¿Hasta cuándo debe quedarse callada mientras la tratan como si no importara? Respiré hondo. Y entonces dije esas 5 palabras. Quiero ser honesta contigo. No fui una madre perfecta, pero fui una madre que amaba demasiado. Y ese fue mi error. Después de aquella boda, cuando vi las señales de que estaba perdiendo a mi hijo, intenté de todo para recuperarlo, pero cada intento me hundía más. Llamaba a Rodrigo cada domingo. Si no contestaba, esperaba. Si contestaba y sonaba molesto, yo acortaba la conversación. Aprendí a medir mis palabras, a no preguntar demasiado, a no exigir nada. «¿Cómo está mi nieto?», preguntaba con cuidado. «Bien, mamá. Creciendo. ¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo?» «Todo bien. Ocupado. Te tengo que dejar». Conversaciones de 3 minutos. Eso era todo lo que quedaba de nosotros. Vanessa publicaba todo en redes sociales. Yo veía las fotos. Sebastián en la playa con la abuela Marta. Rodrigo abrazando a los padres de Vanessa en Navidad. Fiestas familiares donde yo nunca estaba. Y yo le daba me gusta a cada foto. Comentaba, «Qué hermoso. Bendiciones». Como si eso me acercara a ellos. Una vez, en el cumpleaños de Rodrigo, le envié un pastel a su oficina. Chocolate con fresas, su favorito desde niño. Le costó casi 1,000 pesos enviarlo desde Guadalajara hasta Cancún, pero quería que supiera que pensaba en él. Me envió un mensaje 2 días después. «Gracias, ma». 2 palabras. Yo le respondí, «Te amo, hijo. Espero que hayas pasado un día hermoso». Nunca contestó, pero yo seguía intentando, porque eso hacen las madres, ¿verdad? Seguimos amando aunque nos ignoren. Seguimos llamando aunque no contesten. Seguimos dando aunque nunca recibamos. En Navidad de hace 2 años, decidí hacer un último esfuerzo. Ahorré durante meses y compré boletos de avión para ir a Cancún. 3 días, nada más. No quería molestar. Llamé a Rodrigo para avisarle. «Hijo, compré boletos para ir a visitarte en Navidad. 3 días nada más. Quiero ver a Sebastián». Hubo un silencio largo. «Mamá, este año va a ser complicado». «¿Por qué, hijo? Solo son 3 días. Es que Vanessa, ya sabes, tiene planes con su familia, y la casa es chica, y... Puedo quedarme en un hotel, hijo. Solo quiero verlos». Otro silencio. «Déjame hablar con Vanessa y te digo». Nunca me dijo nada. Los boletos se vencieron. Pasé esa Navidad sola, mirando la fotografía de Rodrigo a los 6 años, preguntándome dónde había quedado ese niño que me abrazaba y me decía que era su mamá favorita. Pero incluso entonces no me rendí. Le envié regalos a Sebastián cada mes. Ropa, juguetes, libros. Vanessa los recibía y me enviaba un escueto «Gracias» por mensaje. Nunca una foto de Sebastián usándolos. Nunca una videollamada para que lo viera abrir los regalos. Mis amigas me lo decían. «Cecilia, ¿por qué sigues insistiendo? Ese muchacho no te valora». «Es mi hijo», respondía. «Los hijos pasan por etapas. Ya se le pasará». Pero no se le pasó. Y yo me fui haciendo más pequeña.
Dejé de llamar tanto. Dejé de preguntar. Dejé de enviar regalos que nadie agradecía. Me convertí en una sombra en la vida de mi propio hijo, esperando migajas de su atención. Por eso, cuando me enteré del cumpleaños de Sebastián, algo en mí despertó. Una pequeña voz que decía: ve, hazlo por ti. No esperes una invitación que nunca va a llegar. Compré ese boleto de autobús, 12 horas de viaje. Envolví ese álbum de fotos con todo el amor que tenía guardado. Y fui, porque todavía creía que si él me veía, si me miraba a los ojos, recordaría todas las veces que me desvelé cuidándolo cuando estaba enfermo. Recordaría los sacrificios, recordaría que yo era su madre. Pero cuando abrió esa puerta y me dijo: mamá, ¿qué haces aquí? Cuando me pidió que me fuera mientras Vanessa gritaba, cuando escuché esa puerta cerrarse, ahí supe la verdad. No era una etapa, no iba a cambiar. Mi hijo había elegido, y yo no era su elección. Regresé a Guadalajara, guardé esa fotografía en un cajón. Ya no podía mirarla sin sentir dolor. Y entonces, una semana después, sonó el teléfono a las 2 de la madrugada. Mamá, necesito 50,000 pesos. Es urgente. Ahí estaba otra vez, buscándome solo cuando me necesitaba. Y yo, sentada en la oscuridad de mi habitación, entendí algo. El amor de una madre no debería ser un cajero automático. No debería ser algo que solo se busca cuando se necesita dinero o ayuda. El amor debería ser reciprocidad, respeto, presencia. Y yo ya no tenía nada de eso de mi hijo. Así que respiré hondo y dije esas 5 palabras. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Mamá, por favor, necesito ese dinero. Es de vida o muerte. Su voz sonaba desesperada, quebrada, como cuando era niño y venía llorando porque se había caído de la bicicleta. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 30 años que me había cerrado la puerta en la cara hace apenas una semana. ¿De vida o muerte?, pregunté, manteniendo la calma. Explícame, Rodrigo. Es complicado. Vanessa y yo tenemos problemas financieros. Invertimos en un negocio que salió mal. Nos están demandando. Si no pagamos en 3 días, vamos a perder la casa. La casa. Esa casa donde no tuve permitido entrar el día del cumpleaños de mi nieto. ¿Y por qué no pides un préstamo en el banco? Ya lo intenté. Nos rechazaron. Mamá, por favor, solo tú puedes ayudarnos. Sabes que si tuviera otra opción, no te estaría llamando. Si tuviera otra opción. Esas palabras se clavaron en mi pecho como espinas. O sea que soy tu última opción, hijo. No tu madre. No la persona que te crió sola, que trabajó doble turno para darte una carrera. Solo soy tu última opción cuando todos los demás te dijeron que no. Mamá, no es eso. ¿Llamaste a los padres de Vanessa? Ellos tienen dinero. Los he visto en las fotos. Los viajes, los restaurantes. Silencio. Ellos ya nos ayudaron el año pasado. No podemos pedirles más. Pero a mí sí puedes pedirme. Aunque me hayas humillado hace una semana. Aunque ni siquiera me dejaste ver a mi nieto. Mamá, lo siento. De verdad. Vanessa estaba molesta por otra cosa y... Lo siento. Pero ahora necesito que me ayudes. Somos familia. Somos familia. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Afuera Guadalajara dormía. Las calles estaban vacías. Pensé en esos 50,000 pesos, la mitad de todo lo que tenía ahorrado. 30 años trabajando, 30 años de sacrificio. ¿Y qué pasa con Vanessa?, pregunté. ¿Ella sabe que me estás llamando? Otro silencio. No, ella está dormida. O sea que me llamas a escondidas. Mamá, por favor, no compliques las cosas. ¿Sí o no? ¿Me vas a ayudar o no? Y ahí estaba, la verdad desnuda. No me llamaba para disculparse. No me llamaba porque me extrañaba. No me llamaba porque finalmente había entendido el dolor que me causó. Me llamaba porque necesitaba dinero. Respiré hondo. Miré hacia mi habitación, donde en el cajón guardaba esa fotografía de él a los 6 años. El niño que prometió cuidarme cuando fuera grande. El niño que ya no existía. Rodrigo, dije con una voz que ya no era suplicante, ni dolida, ni sumisa. ¿Te acuerdas de tu boda? ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? De tu boda. Yo te di 20,000 pesos, todos mis ahorros de ese momento, para que empezaras tu vida con Vanessa. Sí, mamá, y te lo agradecí. Me sentaste en la tercera fila, bailaste conmigo 2 minutos, y Vanessa me presentó como la de la escuelita de Guadalajara. Mamá, eso fue hace años. ¿Por qué sacas eso ahora?
Porque necesito que entiendas algo, hijo. Durante 7 años te he dado todo sin pedir nada a cambio. Llamadas que no contestas, regalos que nadie agradece, navidades que cancelas. Y cuando finalmente reuní el valor para ir a verte, me echaste de tu casa. Mamá, no he terminado. Ahora vienes a pedirme 50,000 pesos, la mitad de todo lo que tengo. Y ni siquiera tienes el valor de decirle a tu esposa que me estás llamando. Mamá, por favor, te prometo que esta vez será diferente. Cuando salga de esto, las cosas van a cambiar. Te lo juro. Las promesas de un hijo desesperado. Las mismas promesas que había escuchado durante años. ¿Sabías que guardé el álbum de fotos que llevé para Sebastián? Le dije. Nunca llegó a sus manos. Lo traje de vuelta en mi maleta. Pasé meses haciéndolo. Fotos de ti cuando eras niño. Fotos nuestras, nuestra historia. Pensé que así mi nieto sabría quién es su abuela. Mamá, podemos hablar de eso después. Ahora necesito una respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como si mi amor, mi sacrificio, mi dolor, todo se redujera a 2 opciones. Hijo, voy a decirte algo, y quiero que lo escuches bien. ¿Me vas a ayudar? He pasado toda mi vida ayudándote. Ahora es momento de que aprendas algo. ¿Qué? ¿Qué voy a aprender, mamá? ¿Que mi propia madre me da la espalda cuando más la necesito? No, hijo. Vas a aprender que las acciones tienen consecuencias, que uno cosecha lo que siembra, que el respeto no se mendiga, se gana. O sea que no me vas a ayudar. Su voz sonaba incrédula, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Y entonces, mirando por esa ventana, sintiendo el peso de 30 años de amor no correspondido, dije esas 5 palabras, las mismas 5 palabras que cambiarían todo, 5 palabras que mi hijo nunca esperó escuchar de mi boca. Cosecha lo que sembraste, hijo. 5 palabras, solo 5, pero sentí como el aire entre nosotros se partió en 2. ¿Qué? Su voz era un susurro. ¿Qué dijiste? Dije, cosecha lo que sembraste. ¿Estás diciéndome que no? Estoy diciéndote que durante 30 años sembré amor en ti, y durante los últimos 7 solo he cosechado olvido. Ahora es tu turno de cosechar, hijo. El silencio del otro lado de la línea era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. 1, 2, 3 segundos, 10, 20. No puedo creer esto, finalmente dijo, y su voz ya no era suplicante, era fría, dura. No puedo creer que mi propia madre me esté haciendo esto. ¿Yo te estoy haciendo esto? Algo se quebró dentro de mí. ¿Yo, Rodrigo? ¿Yo soy la que te está haciendo algo? Voy a perder mi casa, mi hijo va a quedarse en la calle, ¿y tú me sales con frases de calendario? Tu hijo, mi nieto, el niño que no me dejaste ver el día de su cumpleaños. Eso fue diferente. Vanessa estaba molesta. Siempre está molesta. Y tú siempre la eliges a ella. Siempre. Así que ahora enfrenta las consecuencias de tus elecciones. Eres una... Se detuvo. Respiró. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba de rabia contenida. Toda mi vida me dijiste que una madre siempre está ahí para sus hijos. Siempre. Sin condiciones. Eso me enseñaste. Y yo estuve ahí. Siempre. Pero tú, hijo, ¿tú estuviste ahí para mí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? No tengo tiempo para esto. Necesito ese dinero ahora. No. Esa palabra. Tan corta, tan simple, tan liberadora. ¿No? Repitió, como si no entendiera el significado. ¿Así nada más? No. Así nada más. No. Entonces que quede claro, mamá. Si no me ayudas ahora, no vuelvas a buscarme. No vuelvas a llamar. No vuelvas a enviar regalos que nadie quiere. Se acabó. Mi corazón se detuvo. Esas palabras eran la amenaza final, el ultimátum. Él o nada. Pero en vez de sentir miedo, sentí algo extraño. Sentí paz. Está bien, hijo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Si ese es el precio de mi dignidad, lo pago. ¿Qué? ¿Qué acepto? Si nuestra relación dependía de cuánto dinero pudiera darte, entonces nunca tuvimos una relación real. Así que adelante. Termínala. Estás loca. Siempre fuiste dramática, pero esto es... ¿Sabes qué, Rodrigo? Durante 30 años cargué con la culpa de que tu padre nos abandonara. Pensé que si yo te daba todo, si yo te amaba el doble, si yo llenaba ese vacío, tú nunca sentirías ese dolor. No metas a mi padre en esto. Pero me equivoqué. No te hice más fuerte.
Te hice dependiente. Te enseñé que mamá siempre iba a estar ahí para rescatarte, para darte lo que necesitaras, para no pedirte nada a cambio. Y así criaste a un hombre que cree que el amor se mendiga, pero nunca se da. No sabes nada de mí. Sé que te cerré todas las puertas de mi vida para que tú pudieras abrir las tuyas. Sé que trabajé hasta agotarme para que tú no conocieras la pobreza. Sé que me quedé sola en cada Navidad para no incomodar tu nueva vida. Eso sé. Si tanto sacrificaste, ¿por qué me lo echas en cara ahora? No te lo echo en cara, hijo. Solo te estoy diciendo que ya no voy a seguir dando sin recibir ni siquiera respeto. Ya no voy a seguir rogando por migajas de tu atención. Ya no voy a seguir siendo invisible en tu vida hasta que necesites dinero. Esto es increíble. ¿Sabes qué? Vanessa tenía razón sobre ti. Esas palabras, como cuchillos. ¿Qué decía Vanessa sobre mí? Que eras manipuladora, que siempre te hacías la víctima, que usabas la culpa para controlarme. Y tenía razón. Todo esto es una manipulación para... ¿Para qué, Rodrigo? Dime, ¿para qué querría yo manipularte? ¿Qué gano yo con esto? Silencio. Vanessa dice que quieres separarme de ella, que nunca te gustó, que siempre has tratado de boicotear nuestro matrimonio. Me senté en el borde de mi cama. Las piernas me temblaban, no de miedo, de indignación, de dolor, de esa claridad brutal que llega cuando finalmente ves la verdad. Rodrigo, escúchame bien porque voy a decir esto una sola vez. Yo no quiero separarlos, yo no boicoteo nada. Yo solo quería ser parte de tu vida, ser la abuela de mi nieto, tener una relación contigo. Eso era todo. Pero Vanessa decidió que yo era una amenaza, y tú la dejaste decidir por ti. Ella es mi esposa, y yo soy tu madre. ¿Por qué eso significa menos? Porque ella está aquí conmigo todos los días, porque ella es mi familia ahora. Yo también soy tu familia. O lo era. Mamá, no, ya terminamos. Dijiste que si no te ayudaba, no volviera a buscarte. Bien, no lo haré, pero quiero que sepas algo. Esto no es venganza, no es castigo, es simplemente soltar a alguien que hace mucho tiempo soltó primero. No puedo creer que seas tan egoísta. ¿Egoísta? Hijo, he pasado toda mi vida siendo desinteresada, dándote todo, poniéndote primero. Esta es la primera vez en 30 años que me elijo a mí. Y si eso es egoísmo, entonces sí, soy egoísta. Vas a arrepentirte de esto. No, hijo, ya me arrepentí de muchas cosas. De callarme cuando debí hablar, de rogar cuando debí caminar, de dar cuando debí poner límites. Pero de esto no me voy a arrepentir. Cuando pierda mi casa, cuando mi hijo sufra, será tu culpa. Esas palabras intentaron herirme, intentaron hacerme dudar, intentaron activar esa culpa maternal que había cargado toda la vida, pero algo había cambiado en mí esa noche. No, Rodrigo, no es mi culpa, es tuya. Tú hiciste malas inversiones. Tú decidiste vivir por encima de tus posibilidades. Tú elegiste no pedir ayuda hasta que fue tarde. Yo no tengo nada que ver con tus decisiones, y ya no voy a cargar con las consecuencias de ellas. Eres... Su voz se quebró. Eres una mala madre. Y ahí estaba, la puñalada final. Durante un segundo, esas palabras me desgarraron. Toda mi vida había sido madre. Era mi identidad, mi propósito. Y mi hijo me decía que era mala en lo único que había intentado ser buena. Pero entonces recordé las noches sin dormir cuando estaba enfermo, las comidas que yo no comí para que él tuviera más, los sueños que yo abandoné para pagar su universidad, las lágrimas que tragué para que él sonriera. Si ser una buena madre significa dejar que me falten al respeto, entonces sí, Rodrigo, soy una mala madre, y estoy en paz con eso. No vuelvas a llamarme. No lo haré. ¿En serio? ¿Vas a dejar que termine así? Tú terminaste esto hace 7 años, hijo. Yo solo estoy aceptando lo que tú decidiste hace mucho tiempo. Adiós, mamá. Adiós, Rodrigo. Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentada en la oscuridad de mi habitación, con el teléfono aún en la mano. No lloré. Esperaba llorar. Esperaba sentir ese dolor punzante que siempre sentía cuando se alejaba de mí, pero no vino. En su lugar, sentí algo diferente, algo que no había sentido en años. Sentí ligereza, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando tanto tiempo que ya no recordaba cómo era caminar sin él. Me levanté, caminé hasta mi armario, saqué el cajón donde había guardado la fotografía de Rodrigo a los 6 años. La miré bajo la luz de la luna que entraba por mi ventana.
ese niño hermoso, ese niño que me abrazaba y me decía que era su mamá favorita, ese niño que cargaba mis bolsas del mercado y me prometía una casa grande. Ese niño ya no existía, y estaba bien. Besé la fotografía y la guardé en una caja en el fondo del armario. No la tiré. Nunca podría. Pero ya no necesitaba verla todos los días. Ya no necesitaba recordarme quién era él. Necesitaba recordar quién era yo. Cecilia Aramburu León, 55 años, maestra, mujer, madre, sí, pero también algo más. Alguien que valía más que migajas. Alguien que merecía respeto. Alguien que finalmente había aprendido a decir no. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. No sabía qué vendría después. No sabía si mi hijo volvería. No sabía si algún día conocería realmente a mi nieto. Pero sabía algo con certeza. Ya no iba a rogar por amor. Ya no iba a mendigar atención. Ya no iba a ser invisible en la vida de nadie. Había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi dignidad. Los días después de esa llamada fueron extraños. Me despertaba cada mañana esperando sentir ese dolor familiar en el pecho, ese vacío que siempre había estado ahí desde que Rodrigo se distanció de mí. Pero en su lugar había algo diferente. No era felicidad, tampoco era tristeza, era una especie de calma, como cuando termina una tormenta y el aire huele diferente. Seguí mi rutina. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café de olla, miraba por la ventana hacia las calles de Guadalajara despertando, iba a la escuela. Daba mis clases, regresaba a casa, pero algo había cambiado en mí. Caminaba más derecha, hablaba más claro, sonreía diferente. Mis compañeras de trabajo lo notaron. «Cecilia, ¿te ves bien?», me dijo Lupita, mi amiga y colega de 30 años. «Diferente. ¿Qué pasó?». «Nada», respondí. «Simplemente dejé ir algo que ya no era para mí». Ella me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. «Fue tu hijo, ¿verdad?». Asentí. «¿Quieres hablar de eso?». «Tal vez algún día. Ahora solo quiero vivir». Y eso hice. Por primera vez en años, viví para mí. Pero 3 días después de aquella llamada, las cosas comenzaron a complicarse. Vanessa me llamó. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y mi primer instinto fue no contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo, que debía cerrar este capítulo completamente. «Bueno», contesté. «Cecilia». Su voz era fría como hielo. «Necesito hablar contigo». «Hola, Vanessa. ¿Cómo estás?». «¿Cómo estoy? Estoy furiosa. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Tengo una idea. Le negaste dinero a tu propio hijo, a tu propia familia. ¿Sabes que vamos a perder nuestra casa? ¿Sabes que Sebastián va a sufrir por tu egoísmo?». Respiré profundo. La vieja Cecilia habría empezado a disculparse, a explicarse, a justificarse. Pero esa Cecilia ya no existía. «Vanessa, ¿Rodrigo te contó por qué le dije que no? Me contó que te negaste a ayudarlo cuando más te necesitaba, que le dijiste que cosechara lo que sembró. Muy bonito de tu parte, por cierto. ¿Te contó lo que pasó hace 2 semanas en el cumpleaños de Sebastián?». Silencio. «Eso fue un malentendido». «No fue un malentendido, Vanessa. Tú gritaste que o yo me iba o tú te ibas, y mi hijo eligió. Me cerró la puerta en la cara después de viajar 12 horas para ver a mi nieto. Así que cuando me llamó pidiendo dinero una semana después, decidí que ya era suficiente. Eres su madre. Se supone que las madres perdonan, y se supone que los hijos respetan. Pero eso no pasó, ¿verdad? Mira, Cecilia». Su tono cambió. Se suavizó artificialmente. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, y lo siento, de verdad. Pero esto es más grande que nuestros problemas personales. Esto es sobre Sebastián, tu nieto. ¿De verdad vas a dejar que sufra?». Y ahí estaba. La carta que sabía que jugarían. El niño, mi nieto, la culpa. «Vanessa, si están en problemas financieros, hay muchas opciones. Pueden vender el auto, pueden mudarse a una casa más pequeña, pueden pedir ayuda a tus padres, que según entiendo tienen más recursos que yo. Pero no voy a ser el banco al que solo acuden cuando todos los demás les dijeron que no. No puedo creer lo insensible que eres». «No soy insensible. Soy una mujer que finalmente entendió su valor. Rodrigo tenía razón. Eres manipuladora, siempre jugando a la víctima. Si eso te hace sentir mejor, piénsalo. Pero la respuesta sigue siendo no. Entonces espero que puedas vivir con esto en tu conciencia. Cuando tu nieto esté durmiendo en la calle, recuerda que fue tu culpa. Vanessa, mi nieto no va a dormir en la calle.
Ustedes van a resolver esto como adultos, van a tomar decisiones difíciles, van a aprender, y tal vez, solo tal vez, van a crecer. Eso es lo que yo le deseo a mi hijo. Vete al diablo, Cecilia. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Esperaba sentirme mal. Esperaba que la culpa me devorara. Pero no pasó, porque sabía algo que ellos no entendían todavía. Ayudarlos con ese dinero no iba a resolver nada. Solo iba a retrasar lo inevitable. Solo iba a enseñarles que siempre habría alguien que los rescatara de sus malas decisiones. Y yo ya no podía ser esa persona. Una semana después, recibí un mensaje de texto de Rodrigo. Solo decía: perdimos la casa, espero que estés feliz. Esas palabras intentaron sembrar culpa en mí, pero yo ya había aprendido algo fundamental. Yo no era responsable de las decisiones de mi hijo adulto. Le respondí: lamento que estén pasando por esto. Les deseo lo mejor. No hubo respuesta. Durante los siguientes días, las redes sociales se llenaron de fotos de Rodrigo y Vanessa mudándose. Los padres de Vanessa aparecieron en las imágenes, ayudándolos a empacar. Había una foto de Sebastián despidiéndose de su casa con lágrimas en los ojos. Esa foto me dolió. Me dolió como ninguna otra cosa. Mi nieto, ese niño al que yo había querido conocer, ese niño que llevaba mi sangre, ese niño que estaba sufriendo. Lupita me encontró llorando en el baño de la escuela. ¡Ay, Cecilia! Me abrazó. ¿Qué pasó? Mi nieto, sollocé. Está llorando por perder su casa y yo pude haberlo evitado. No, Lupita me tomó del rostro. Tú no pudiste evitar nada. Las decisiones de tu hijo llevaron a esto, no las tuyas. Pero es mi nieto. Es inocente en todo esto. Lo sé. Y es terrible. Pero, Cecilia, si hubieras dado ese dinero, ¿qué habría pasado? ¿Crees que tu hijo habría aprendido? ¿Crees que te habría respetado más? ¿O crees que simplemente habría vuelto a buscarte la próxima vez que necesitara algo? Sabía que tenía razón, pero dolía. Dios, cómo dolía. A veces, continuó Lupita, el amor significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, aunque eso duela. Aunque se sientan como las peores personas del mundo. Me siento como la peor abuela del mundo. Eres una abuela que nunca tuvo oportunidad de ser abuela. Y eso no es tu culpa. Esa noche, sola en mi casa, saqué el álbum de fotos que había hecho para Sebastián, el que nunca llegó a sus manos. Lo abrí, página tras página de nuestra historia familiar, fotos de Rodrigo bebé, fotos de nosotros en el parque, fotos de sus cumpleaños, sus graduaciones, sus logros. Al final del álbum había dejado páginas en blanco, para las fotos con Sebastián que nunca tomamos, para los recuerdos que nunca hicimos. Lloré sobre esas páginas vacías. Lloré por la relación que nunca tuve con mi nieto, por los abrazos que nunca recibí, por las palabras «te quiero, abuela», que nunca escuché. Lloré por mi hijo, por el hombre en el que se había convertido, por el niño que había sido y que ya no existía, pero también lloré por mí, por los años que había perdido rogando por amor, por las veces que había aceptado migajas, por todo el tiempo que había pasado esperando que las cosas cambiaran. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Guardé el álbum en una caja, junto con la fotografía de Rodrigo a los 6 años, junto con todos los regalos que les había comprado y nunca envié, junto con las cartas que escribí y nunca mandé. Cerré la caja, la guardé en el closet y cerré la puerta. No era olvidar, era soltar. 2 semanas después, me enteré por Facebook que Rodrigo, Vanessa y Sebastián se habían mudado a un departamento pequeño en las afueras de Cancún. Los padres de Vanessa les habían prestado dinero para la renta de 6 meses. Habían vendido su auto. Habían vendido muchos de sus muebles. Las fotos mostraban un espacio reducido, muy diferente a la casa grande donde yo no había sido bienvenida. Vanessa publicó un estado que decía: «Cuando creías que podías contar con tu familia, pero resulta que la sangre no significa nada. Gracias a los que sí estuvieron cuando más lo necesitamos». Era claramente dirigido a mí. Los comentarios se llenaron de apoyo para ella. Gente que no conocía la historia completa. Gente que solo veía su versión. Algunas personas que me conocían me escribieron preguntando qué había pasado. Les dije simplemente que era un asunto familiar privado. Mis hermanos me llamaron. Ellos sabían algo de la situación. «Cecilia, ¿es verdad que le negaste dinero a Rodrigo?», me preguntó mi hermana mayor, Patricia. «Sí». «¿Por qué?».
Es tu hijo, porque ya no puedo seguir rescatándolo de las consecuencias de sus decisiones, porque merezco respeto, porque el amor no es unidireccional, pero es tu hijo, repitió, como si eso lo explicara todo. Y yo soy su madre, y me trató como si no valiera nada. Patricia, ¿cuánto tiempo debo seguir dando sin recibir nada a cambio? ¿Cuánto tiempo debo aceptar ser invisible hasta que necesiten algo? Es complicado, Cecilia. No, ya no es complicado. Es simple. Él decidió. Y yo también. La familia se perdona, pero no se olvida y no se permite. Yo lo perdoné 1000 veces, pero ya no voy a permitir que me falten al respeto. Patricia suspiró. Solo espero que no te arrepientas. Si hay algo de lo que me arrepiento, es de no haber hecho esto antes. Un mes después del cumpleaños de Sebastián, ya no esperaba mi teléfono sonara con su número. Ya no revisaba las redes sociales buscando señales de que me extrañara. Ya no fantaseaba con una disculpa. Había aceptado la pérdida. Había perdido a mi hijo. Quizás hace mucho tiempo. Quizás nunca lo había tenido realmente. No de la manera que yo pensaba. Había perdido a mi nieto. Un niño que nunca conocería a su abuela. Que nunca escucharía nuestras historias familiares. Que nunca sabría cuánto lo amaba. Había perdido la fantasía de ser una familia feliz. De las reuniones navideñas. De los domingos juntos. De ser parte de sus vidas, pero en esa pérdida había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Una tarde, limpiando mi casa, encontré una carta vieja que Rodrigo me había escrito cuando tenía 10 años para el Día de las Madres. Decía: «Querida mamá, eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Te prometo que nunca te voy a dejar sola. Te amo, Rodrigo». Leí esa carta, y en vez de llorar, sonreí con tristeza. Ese niño de 10 años realmente lo había creído, realmente había querido cuidarme, realmente me había amado sin condiciones. Pero las personas cambian, los niños crecen, las promesas se olvidan, y estaba bien. Guardé la carta de nuevo, y seguí con mi día, porque la vida continuaba, mi vida continuaba. Y por primera vez en años, yo era el centro de mi propia vida. Ya no era solo la mamá de Rodrigo, ya no era solo la mujer que se sacrificó por su hijo. Era Cecilia, una mujer de 55 años, una maestra, una amiga, una hermana, una persona con valor propio, y eso era suficiente. Esa noche me preparé un café de olla, me senté en mi terraza, miré las estrellas sobre Guadalajara, y por primera vez en mucho tiempo no sentí soledad, sentí libertad. 2 meses habían pasado desde aquella llamada. 2 meses desde que dije no por primera vez en 30 años. La vida había seguido su curso. Las clases en la escuela, los cafés con Lupita, las tardes leyendo en mi terraza, los domingos en el mercado, ahora comprando solo para mí. Había aprendido a cocinar porciones pequeñas, a disfrutar el silencio, a no esperar el teléfono. Pero entonces, un martes por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. «Cecilia, soy Marta, la mamá de Vanessa. ¿Podríamos hablar?» Mi primer instinto fue ignorarlo. No le debía nada a esa mujer. Pero algo en mí, esa parte que todavía quería entender, me hizo responder. «Claro. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En el café de la Plaza Central?» «A las 4». Acepté. Esa noche casi no dormí. ¿Qué querría decirme? ¿Vendría a reclamarme? ¿A pedirme dinero para su hija? Llegué al café 5 minutos antes. Ella ya estaba ahí. Doña Marta. La mujer perfecta que siempre aparecía en las fotos de Facebook con su ropa elegante y su sonrisa impecable. Pero la mujer que vi sentada en esa mesa no se parecía a las fotos. Se veía cansada, mayor, pequeña. «Cecilia», dijo cuando me acerqué. «Gracias por venir». «Doña Marta», respondí, sentándome frente a ella. Nos quedamos en silencio unos segundos. El mesero vino y pedí un café americano. Ella ya tenía una taza de té frente a ella, intacta. «No sé cómo empezar esto», dijo finalmente. «Empiece como pueda». Respiró profundo. Mi hija me contó lo que pasó. Todo. El cumpleaños de Sebastián, la llamada de Rodrigo, el dinero, su respuesta. Asentí sin decir nada. Y quiero que sepa que... Su voz se quebró levemente. Yo entiendo por qué dijo que no. Esas palabras me tomaron por sorpresa. ¿En serio? Sí. Levantó la vista hacia mí. Porque yo he hecho lo mismo. Con Vanessa. El mesero trajo mi café. Tomé un sorbo. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba escuchando. «Mi hija», continuó Marta,
Siempre ha sido complicada. Desde niña. Quería todo. Y creía merecer todo. Mi esposo y yo le dimos todo. Escuela privada, viajes, ropa de marca. Nunca le dijimos que no. ¿Por qué me cuenta esto? Porque cuando nos enteramos del problema con la casa, Alberto y yo tuvimos una conversación muy seria. Vanessa vino a pedirme 50,000 pesos, los mismos que le pidió a usted Rodrigo. Me incliné hacia adelante. ¿Y? Le dije que no. Mis ojos se abrieron. Pero las fotos en Facebook son mentira. Bueno, no del todo. Sí les prestamos dinero, pero solo 10,000 pesos, para la renta de 3 meses, no 6. Y les dejé muy claro que era un préstamo, no un regalo, y que tendrían que devolverlo. ¿Y qué dijo Vanessa? Se enojó. Me gritó. Me dijo que éramos sus padres, que teníamos la obligación, que no podíamos dejarla en la calle. Las mismas cosas que seguramente le dijo a usted. Sí, admití, las mismas. Cecilia, vine aquí porque necesitaba que supiera algo. Vanessa le ha dicho a todo el mundo que usted es una madre terrible, que abandonó a su hijo, que es una egoísta. Y yo guardé silencio, dejé que mi hija contara su versión. ¿Y ahora? Ahora ya no puedo seguir callada, porque vi lo que pasó después. ¿Qué pasó? Marta tomó su taza de té. Sus manos temblaban ligeramente. Rodrigo tuvo que conseguir 2 trabajos, uno en el día, otro en la noche. Vanessa tuvo que dejar de comprar ropa cara. Tuvieron que vender el segundo auto. Sebastián tuvo que cambiarse de escuela privada a pública. Debe ser difícil para ellos. Lo es. Hizo una pausa. ¿Pero sabe qué es lo extraño? Por primera vez en años los veo presentes. Rodrigo llega cansado a casa, pero se sienta a cenar con su familia. Vanessa está aprendiendo a cocinar, algo que nunca había hecho. Sebastián está más tranquilo, menos consentido. ¿Qué me está diciendo? Que usted hizo lo correcto. Que decir no fue lo mejor que pudo hacer por su hijo, porque ahora él está aprendiendo lo que significa trabajar, sacrificarse, valorar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Vanessa sabe que está aquí? No, y se enojaría si lo supiera. Pero yo necesitaba decirle esto. Necesitaba que supiera que no está sola, que no es mala madre, que a veces el amor más grande es dejar que las personas caigan para que aprendan a levantarse. ¿Sabe? Dije después de un momento. Durante 2 meses me he preguntado si hice lo correcto, si fui demasiado dura, si debí haberle dado ese dinero. ¿Y ahora? Ahora sé que no fue crueldad, fue amor, solo que un tipo de amor diferente. El tipo de amor que dice, confío en que puedes hacer esto solo, confío en que eres más fuerte de lo que crees. Marta sonrió con tristeza. Exactamente. Pero duele, admití. Dios, cómo duele. Lo sé. Yo también lloro por las noches pensando en mi nieto. Pensando en mi hija, pero sé que esto es temporal. El dolor de ahora es temporal, pero las lecciones que están aprendiendo son para siempre. Nos quedamos en silencio, 2 madres que habían tomado la decisión más difícil, soltar. ¿Rodrigo pregunta por mí? Me atreví a preguntar. Marta dudó. A veces, cuando está muy cansado, cuando las cosas se ponen difíciles, le dice a Vanessa, tal vez debí escuchar a mi mamá. Pero luego Vanessa lo convence de que usted fue la mala, y él calla. Entiendo. Pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué? La semana pasada, Sebastián me preguntó por usted. Me dijo, abuela Marta, ¿por qué nunca veo a mi otra abuela? Y yo no supe qué decirle. El corazón se me apretó. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que su abuela Cecilia lo amaba mucho, que vivía lejos pero pensaba en él todos los días, y que algún día, cuando fuera más grande, podría conocerla si él quería. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No pude contenerlas. Gracias, susurré. Gracias por decirle eso. Es la verdad, y Sebastián merece saber la verdad. Marta se levantó para irse, pero antes de marcharse, sacó algo de su bolsa. Un sobre. Sebastián hizo esto. En la escuela. Era un proyecto del Día de las Madres. Tenían que hacer una tarjeta para todas las mujeres importantes en sus vidas. Me entregó el sobre. Esta es para usted. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Vanessa sabe que me das esto? No, y prefiero que siga así. Pero pensé que merecía tenerlo. Se fue. Me quedé sentada ahí, sosteniendo ese sobre. Durante 5 minutos no me atrevía a abrirlo. Finalmente, lo abrí. Era una tarjeta hecha a mano, con crayones de colores. En la portada, un dibujo de un niño y una mujer mayor tomados de la mano. Arriba decía, con letra infantil,
Para mi abuela Cecilia que no conozco. Abrí la tarjeta. Adentro decía: querida abuela, mi mamá dice que vives muy lejos. Mi papá no habla de ti, pero yo sé que existes. La abuela Marta me enseñó una foto tuya. Tienes ojos bonitos como mi papá. Un día quiero conocerte. Espero que me quieras aunque no nos conozcamos. Con amor, Sebastián. Lloré ahí mismo, en ese café, frente a extraños que no entendían nada. Lloré por mi nieto que sabía de mi existencia, pero no me conocía. Lloré por las palabras puras de un niño que solo quería ser amado. Lloré por todo el tiempo perdido. Pero también sentí algo más: esperanza. Sebastián sabía que yo existía. Sebastián quería conocerme, y algún día, cuando fuera mayor, cuando pudiera tomar sus propias decisiones, tal vez, solo tal vez, podríamos tener la relación que me habían negado. Esa noche, llegué a casa y hice algo que no había hecho en meses. Saqué la caja del armario, la caja con las fotografías, el álbum, los recuerdos, pero esta vez no lo hice con dolor, lo hice con propósito. Agregué la tarjeta de Sebastián al álbum, en una de esas páginas vacías que había dejado para los recuerdos que nunca hicimos, porque ese era un recuerdo de esperanza, un recuerdo que decía: todavía hay tiempo, todavía hay posibilidad. No sabía si algún día Rodrigo y yo nos reconciliaríamos. No sabía si Vanessa algún día me aceptaría. No sabía si conocería a mi nieto antes de que fuera demasiado tarde. Pero sabía algo con certeza: había hecho lo correcto. No por venganza, no por orgullo, no por castigar. Lo había hecho por amor, por el verdadero amor que enseña, que corrige, que permite que las personas crezcan. El tiempo haría su trabajo. El tiempo le mostraría a mi hijo que las acciones tienen consecuencias, que el respeto es importante, que el amor no es solo pedir, sino también dar. Y cuando ese día llegara, si es que llegaba, yo estaría aquí. No como la madre desesperada que rogaba por atención, sino como la mujer digna que sabía su valor. Y eso era lo que Sebastián necesitaba ver algún día. No una abuela quebrada, sino una mujer fuerte que eligió amarse a sí misma tanto como amaba a los demás. Guardé el álbum, guardé la caja, y salí a caminar bajo las estrellas de Guadalajara. El aire olía a lluvia, a nuevo comienzo, a posibilidades, y por primera vez en 30 años no sentía que estaba perdiendo, sentía que estaba ganando mi paz, ganando mi dignidad, ganando mi vida. Y eso era más valioso que cualquier cosa que hubiera perdido. 6 meses habían pasado desde aquella noche, 6 meses en los que la vida siguió su curso silencioso, haciendo lo que siempre hace: cobrar sus deudas. Yo no busqué venganza, no hice nada en contra de mi hijo o de Vanessa. Simplemente viví, seguí con mi vida, y dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Pero el tiempo, he aprendido, es el juez más sabio y el cobrador más eficiente. Todo empezó a cambiar en diciembre. Lupita llegó a la escuela un día con su teléfono en la mano, dubitativa. Cecilia, hay algo que debes ver, pero no sé si quieras verlo. ¿Qué es? Me mostró su pantalla. Era el perfil de Facebook de Vanessa, pero algo había cambiado. Ya no había fotos con sonrisas perfectas, ya no había publicaciones de restaurantes caros o viajes. La última publicación decía: a veces la vida te pone en tu lugar, te enseña que no todo es como lo pintas, que las apariencias no lo son todo, que lo material se va, pero el daño que haces queda. Estoy aprendiendo. Los comentarios preguntaban qué había pasado. Ella no respondía. ¿Qué crees que signifique?, preguntó Lupita. Que la realidad llegó, respondí simplemente. Durante las siguientes semanas fui juntando piezas de información, no porque las buscara, sino porque llegaban a mí. Mi hermana Patricia me llamó un día. Cecilia, ¿sabías que Rodrigo está trabajando en construcción? ¿Construcción? Sí. Lo vi el otro día en una obra cerca de aquí. Estaba muy delgado, muy cansado. Me saludó, pero se veía avergonzado. ¿Hablaste con él? Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, pero sus ojos decían otra cosa. Me preguntó por ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué te preguntó? Si sabía de ti, si estabas bien, si todavía pensabas en él. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que estabas bien, que te veías en paz. Y él solo asintió y se fue. 2 semanas después, Marta me escribió de nuevo. Cecilia, ¿podemos hablar? Nos vimos en el mismo café. Esta vez
Marta se veía diferente, menos cargada, casi aliviada. ¿Qué pasó?, le pregunté. Vanessa y Alberto tuvieron una pelea muy fuerte. ¿Por qué? Porque Alberto le dijo que ya no iban a seguir prestándoles dinero, que Rodrigo y ella tenían que aprender a vivir con lo que ganan, que ya era suficiente. ¿Cómo lo tomó ella? Mal, muy mal. Lloró, gritó, dijo que éramos unos malos padres, que cómo podíamos hacerle eso, pero Alberto se mantuvo firme, y yo también. Me imagino que no fue fácil, no lo fue, pero ¿sabe qué pasó después? Algo que nunca esperé. ¿Qué? Vanessa se rompió, completamente. Empezó a hablar de cosas que nunca había dicho, de cómo se sentía insuficiente, de cómo siempre había tratado de aparentar que su vida era perfecta, de cómo tuvo miedo de que Rodrigo la dejara por usted. ¿Por mí? Sí. Me confesó que siempre sintió que usted era una amenaza, que Rodrigo hablaba de usted con tanto amor, que ella pensó que nunca podría competir, así que decidió alejarlo de usted, poco a poco, con comentarios sutiles, con quejas, con hacer que cada visita fuera incómoda. El café se me enfrió en las manos mientras procesaba esas palabras. Nunca quise competir con ella, dije en voz baja. Solo quería ser parte de sus vidas, lo sé, y creo que ahora ella también lo sabe. El otro día me dijo algo. Mamá, creo que arruiné algo que no tenía que arruinar. ¿Habló de mí? No directamente, pero ambas sabíamos de qué hablaba. ¿Y Rodrigo? Marta suspiró. Rodrigo está diferente. Trabaja tanto que casi no tiene tiempo de nada, pero cuando está en casa, está presente. Juega con Sebastián, ayuda con las tareas, hace la cena cuando Vanessa está cansada. Es como si finalmente estuviera entendiendo lo que significa ser responsable. ¿Es feliz? No sé si es feliz, pero sé que está aprendiendo, y a veces eso es más importante que la felicidad temporal. ¿Pregunta por mí? Marta me miró a los ojos, todo el tiempo. Esas 3 palabras me atravesaron. Pero no se atreve a llamarte, tiene vergüenza. Dice que no sabe cómo enfrentarte después de todo lo que pasó. No tiene que enfrentarme, solo tiene que crecer. Y está creciendo, Cecilia. Lento, pero está creciendo. 2 meses después, en febrero, Patricia volvió a verlo. Esta vez en el supermercado. Rodrigo estaba comprando con Sebastián. Patricia me contó que el niño le preguntaba a su papá, ¿podemos comprar estas galletas? No, hijo. Son muy caras, llevamos estas otras, pero me gustan esas. Lo sé, pero a veces no podemos tener todo lo que nos gusta. Así es la vida. Patricia dijo que Sebastián hizo un puchero, pero aceptó. Y Rodrigo lo abrazó y le dijo, cuando papá ahorre un poco más, te compro esas galletas. ¿Trato? Trato. Patricia me dijo que Rodrigo se veía cansado, con ojeras profundas, pero había algo diferente en él, algo más humilde. En marzo, Lupita me enseñó otra publicación de Vanessa. Era una foto de ella en la cocina, con el cabello recogido, sin maquillaje, preparando comida. La descripción decía, aprendiendo que lo importante no es aparentar, sino ser, que una comida hecha en casa con amor vale más que 1000 restaurantes caros, que la humildad duele, pero sana. Perdona a quienes lastimé en mi soberbia. Estoy tratando de ser mejor. Los comentarios estaban llenos de mensajes de apoyo, pero yo sabía que esas palabras llevaban mi nombre, aunque no lo dijera. En abril, algo inesperado pasó. Recibí una carta física, por correo, con letra de hombre, letra que reconocería en cualquier parte. Era de Rodrigo. Me senté en mi sala, con esa carta en las manos, sin atreverme a abrirla durante casi 1 hora. Finalmente, respiré hondo y la abrí. Mamá. No sé si leas esto, no sé si quieras leer algo mío después de todo lo que pasó, pero necesito escribirlo, aunque nunca lo leas. Tenías razón, esas son las palabras más difíciles que he escrito en mi vida, pero son las más verdaderas. Cosecho lo que sembré. Cada día de estos 6 meses ha sido una lección. Cada factura que no puedo pagar me recuerda las veces que gasté sin pensar. Cada vez que le digo no a Sebastián por algo que quiere pero no necesita, me acuerdo de todas las veces que tú me dijiste sí, aunque no pudieras. Trabajo 14 horas al día. Llego a casa con el cuerpo adolorido y las manos sucias. Y en esos momentos, cuando estoy tan cansado que apenas puedo moverme, pienso en ti. Pienso en cómo trabajabas doble turno cuando yo era niño. Pienso en tus manos cansadas preparando mi comida. Pienso en todo lo que sacrificaste.
y me avergüenzo. Me avergüenzo de haberte cerrado la puerta en la cara. Me avergüenzo de haberte llamado solo para pedirte dinero. Me avergüenzo de haberte tratado como si no importaras. Vanessa y yo hemos hablado mucho. Ella también está cambiando. Me confesó cosas que nunca me había dicho, sobre sus inseguridades, sobre cómo te alejó de nosotros porque tenía miedo. No justifico lo que hizo, pero entiendo que todos estábamos equivocados. Sebastián pregunta por ti. Mucho. Tiene tu tarjeta guardada en su cuarto. Sí, la abuela Marta nos contó. La mira antes de dormir y dice, algún día voy a conocer a mi abuela Cecilia. Mamá, no te escribo para pedirte perdón. Sé que no lo merezco. No te escribo para pedirte que vuelvas. Sé que no tengo ese derecho. Te escribo para decirte que estás haciendo efecto, que tu no está enseñándome más que todos tus síes juntos, que tu ausencia me está mostrando cuánto valías. Te escribo para decirte que estoy tratando de ser el hombre que tú criaste, el niño que cargaba tus bolsas del mercado, el niño que te prometió cuidarte. Estoy tratando, mamá. No sé si algún día podrás perdonarme. No sé si algún día podremos volver a hablar, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días y que finalmente entendí lo que significaba todo lo que hiciste por mí. Con amor y vergüenza, Rodrigo PD, guardé el álbum de fotos, el que llevaste para Sebastián. Lo encontré en el closet donde Vanessa lo había escondido. Ahora está en la sala. Y cada noche le muestro a mi hijo quién eres, quién fuiste, quién seguirás siendo, su abuela. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi rostro. No eran lágrimas de dolor, no eran lágrimas de satisfacción, eran lágrimas de comprensión. La vida había hecho su trabajo, sin que yo moviera un dedo, sin venganza, sin rencor, simplemente dejando que las consecuencias naturales enseñaran lo que mis palabras no pudieron. Rodrigo había aprendido, estaba aprendiendo, y eso era todo lo que yo había querido. No necesitaba que me rogara, no necesitaba que me suplicara perdón, no necesitaba que viniera de rodillas, solo necesitaba saber que estaba creciendo, que estaba entendiendo, que estaba convirtiéndose en el hombre que siempre supe que podía ser. Esa noche, guardé la carta en el álbum, junto a la tarjeta de Sebastián, junto a las fotografías viejas, y sonreí, porque la justicia había llegado, no como castigo, sino como enseñanza. La vida le había mostrado a mi hijo lo que yo no pude enseñarle con palabras, que todo tiene consecuencias, que el respeto se gana, que el amor verdadero incluye límites, que crecer duele, pero es necesario. Y yo había aprendido algo también, que soltar no es abandono, que decir no puede ser la forma más profunda de amor, que a veces la mejor manera de ayudar a alguien es dejar que caiga, porque solo en la caída aprendemos a levantarnos. Y mi hijo, finalmente, estaba aprendiendo a levantarse solo. Han pasado casi 2 años desde aquella noche del cumpleaños de Sebastián. 2 años desde que cerré esa puerta y abrí otra, la puerta hacia mí misma. Hoy es sábado. Me levanto temprano, como siempre. Preparo mi café de olla. Me siento en la terraza de mi casa en Guadalajara y miro el amanecer pintando el cielo de naranja y rosa. Esta mañana, como cada sábado, voy a ir al mercado. Pero ahora no voy sola. Lupita viene conmigo. A veces Patricia. Incluso me he unido a un grupo de lectura con otras maestras jubiladas. Descubrí que cuando dejas de centrar tu vida en esperar el amor de alguien, encuentras amor en lugares que nunca imaginaste. La carta de Rodrigo sigue en mi álbum. La leo a veces, no con dolor, con paz. ¿Le respondí? Sí, pero tardé 3 meses en hacerlo, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba estar segura de que mi respuesta venía de un lugar de claridad, no de desesperación, no de necesidad, sino de elección. Le escribí esto: hijo, leí tu carta. La leí muchas veces, y cada vez sentí algo diferente. Primero sentí dolor, luego alivio, después orgullo, porque finalmente veo al hombre que siempre supe que podía ser. No te pido que te disculpes más, ya lo hiciste, y lo acepto, pero necesito que entiendas algo. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa soltar el resentimiento, pero recordar la lección. Yo te perdono. Perdono a Vanessa. Me perdono a mí misma por todas las veces que acepté menos de lo que merecía. Pero una relación no se reconstruye con una carta. Se reconstruye con tiempo, con acciones, con constancia. Si realmente quieres que seamos familia otra vez, tendrás que demostrarlo, no con palabras,
con hechos, día tras día, mes tras mes, y yo estaré aquí, no esperando, simplemente aquí, viviendo mi vida, siendo feliz, con o sin ti, en ella. Porque eso es lo que finalmente aprendí. Mi felicidad no depende de nadie más que de mí. Cuando estés listo, cuando Vanessa esté lista, cuando puedan mirarme a los ojos sin vergüenza ni orgullo, solo con respeto, ahí estaré. Pero vengan como personas que entienden que el amor es recíproco, que la familia se construye, no se exige. Dale un beso a mi nieto. Dile que su abuela lo ama y lo espera, pero sin prisa, con amor y dignidad. Mamá. Envié esa carta y seguí con mi vida. Durante 6 meses no supe nada de él, pero esta vez el silencio no me dolió, porque entendí que Rodrigo necesitaba tiempo, tiempo para procesar, tiempo para cambiar, tiempo para estar listo. Y entonces, hace 3 meses, pasó algo. Era domingo. Estaba regando las plantas de mi terraza cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta, y ahí estaba él, Rodrigo, mi hijo, más delgado, con canas que antes no tenía, con ojos cansados pero humildes. Y junto a él, un niño de 8 años con los mismos ojos grandes que su papá, los mismos ojos de la fotografía que yo guardaba. Sebastián. Hola, mamá, dijo Rodrigo con voz temblorosa. No dije nada. No podía. Yo sé que no avisé. Sé que tal vez no quieras vernos. Pero Sebastián cumple 8 años la próxima semana y él pidió un solo regalo. El niño dio un paso adelante, tímido, hermoso. ¿Tú eres mi abuela Cecilia?, preguntó con voz suave. Me arrodillé para quedar a su altura. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sí, mi amor, soy tu abuela Cecilia. He querido conocerte desde hace mucho tiempo. Sacó algo de su mochila. Mira, tengo tu tarjeta, la que hice en la escuela. Papá dice que la guardaste. La guardé. Y la atesoro. Es uno de mis regalos más preciados. Sebastián sonrió. Y en esa sonrisa vi a Rodrigo a los 6 años. Vi el pasado y el futuro. Vi la oportunidad de sanar. ¿Puedo abrazarte?, preguntó el niño. Claro que sí, mi cielo. Lo abracé. Abracé a mi nieto por primera vez. Olía a jabón de niño y a chocolate. Era pequeño pero fuerte. Y me abrazó con una intensidad que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Cuando me levanté, miré a Rodrigo. Él tenía lágrimas en los ojos. Vine solo con Sebastián, dijo. Vanessa, ella no está lista todavía, pero me pidió que te dijera que lo siente, que está trabajando en sí misma, que algún día, cuando sea lo suficientemente valiente, vendrá a pedirte perdón en persona. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú estás listo? No sé si estoy listo, pero estoy aquí, tratando, queriendo, pidiendo una oportunidad. Los miré a ambos, mi hijo y mi nieto, mi pasado y mi futuro. Pasen, dije. Tengo café de olla recién hecho, y creo que hay pan dulce. Sebastián entró corriendo, explorando la casa con la curiosidad de un niño. Rodrigo se quedó en la puerta. Mamá, yo... No ahora, dije suavemente. Ahora solo... Entremos, tomemos café, conozcamos a Sebastián. Lo demás puede esperar. Él asintió, y entró. Esa tarde fue extraña, no mágica, no perfecta, pero real. Sebastián me hizo 1000 preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre Rodrigo cuando era niño, y yo respondí cada una con amor. Rodrigo se quedó callado la mayor parte del tiempo, solo observando, viendo cómo su hijo y su madre finalmente se conocían. Antes de irse, Sebastián me abrazó de nuevo. Abuela, ¿puedo venir otro día? Puedes venir cuando quieras, mi amor. ¿El próximo domingo? El próximo domingo. Rodrigo me miró. Gracias, susurró. No me agradezcas. Solo sigue viniendo, sigue tratando. Eso es todo lo que pido. Se fueron, y yo me quedé en mi casa, sintiendo algo que no había sentido en años, plenitud. No porque mi hijo hubiera vuelto, sino porque yo había permanecido, firme, digna, sin rogar, sin mendigar. Y él había regresado no porque yo lo necesitara, sino porque él necesitaba hacerlo. Desde ese día, Sebastián viene cada domingo, a veces con Rodrigo, a veces solo con Rodrigo, nunca con Vanessa. Le he preguntado a Rodrigo por ella. Está asustada, dice. Tiene miedo de que la rechaces, de que la odies. No la odio, respondo siempre, pero tampoco voy a rogarle que venga. Cuando esté lista, estaré aquí. Y es verdad,
No siento odio, siento neutralidad. Vanessa tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas, igual que todos nosotros. Mi relación con Rodrigo está sanando, lentamente, con pasos pequeños. No hablamos del pasado todo el tiempo, pero cuando lo hacemos, él escucha. Realmente escucha. Mamá, ¿cómo lo hiciste?, me preguntó una vez. ¿Cómo me dejaste ir sabiendo que podías perderme para siempre? Porque amarte significaba dejar que aprendieras, aunque eso me doliera a mí. El verdadero amor no retiene. El verdadero amor suelta cuando es necesario. Debió ser muy difícil. Lo fue. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más importante. Ahora, cuando lo veo jugar con Sebastián en mi terraza, cuando lo veo enseñarle a su hijo sobre responsabilidad y respeto, cuando lo veo siendo un mejor padre que el que él tuvo, me siento orgullosa. No porque volvió a mí, sino porque creció. Y eso era todo lo que yo quería. Sebastián está creciendo también. Es un niño inteligente, sensible. Me cuenta sus sueños, sus miedos, sus preguntas. El otro día me dijo: «Abuela, mi mamá dice que tú eres mala, pero yo no creo que seas mala». ¿Y tú qué crees? Creo que eres fuerte. La maestra dice que ser fuerte a veces significa decir no, aunque duela. Tu maestra es muy sabia. ¿Mi mamá algún día te va a querer? No lo sé, mi amor, pero está bien. No necesito que todos me quieran. Solo necesito quererme a mí misma. Yo te quiero, abuela. Y yo te quiero a ti, mi cielo. Más de lo que imaginas. Ahora, cada domingo, preparo café para Rodrigo y chocolate para Sebastián. Horneamos galletas. Vamos al parque. Hacemos las cosas que nunca pude hacer durante estos años perdidos. ¿Es perfecto? No. Rodrigo y yo todavía tenemos conversaciones difíciles. Todavía hay momentos incómodos. Todavía hay cicatrices. Pero estamos sanando. Juntos, pero también separados. Él en su proceso. Yo en el mío. Y Sebastián es el puente. El recordatorio de que incluso en las relaciones más rotas puede haber redención. Hace una semana, Rodrigo me trajo algo. «Mamá, encontré esto limpiando». Era aquella fotografía. La de él a los 6 años, con el hueco en los dientes, bajo el árbol de jacarandas. «Pensé que la habías perdido», dije. La escondí. Después de lo que pasó, no podía verla. Me recordaba todo lo que había perdido. Pero ahora quiero que la tengas, porque eres tú quien la merece. La tomé, la miré, y ya no sentí dolor al verla. Gracias, hijo. Mamá, yo nunca voy a poder devolverte todo el tiempo perdido, todos los años que te hice sentir invisible. Pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías desde el principio. No necesitas ser perfecto, Rodrigo. Solo necesitas estar presente. Lo estaré, te lo prometo. Y esta vez le creí. No porque sus palabras fueran diferentes, sino porque sus acciones lo respaldaban. Ahora, sentada en mi terraza en esta mañana de sábado, con mi café en la mano y el sol acariciando mi rostro, pienso en todo lo que he vivido. Pienso en la Cecilia que fui, la que rogaba por amor, la que aceptaba migajas, la que se hacía pequeña para no incomodar. Y pienso en la Cecilia que soy, la que se elige, la que pone límites, la que sabe su valor. ¿Me arrepiento de haber dicho no aquella noche? Jamás. Ese no me salvó. Salvó mi dignidad, salvó mi paz. Y curiosamente, salvó mi relación con mi hijo, porque solo cuando dejé de rogar, él pudo valorar. Solo cuando dejé de perseguir, él pudo regresar. Solo cuando me solté, ambos pudimos sanar. Si mi historia le sirve a alguien, si una sola mujer lee esto y entiende que su valor no depende de cuánto da, sino de cuánto se respeta, entonces todo habrá valido la pena, porque yo aprendí algo fundamental en estos 2 años. No puedes amar a alguien más de lo que te amas a ti misma. No puedes dar tanto que no te quede nada. No puedes rogar por un lugar en la vida de alguien más mientras abandonas tu lugar en tu propia vida. El amor verdadero incluye límites, incluye respeto, incluye reciprocidad. Y a veces, el acto de amor más grande es dejar ir. No con odio, no con rencor, sino con la fe de que si algo es para ti, regresará. Y si no regresa, es porque nunca fue tuyo. Mi hijo regresó, pero incluso si no lo hubiera hecho, yo estaría bien, porque finalmente encontré lo que había estado buscando toda mi vida en los lugares equivocados. Paz.
no la paz de tener todo resuelto, no la paz de una familia perfecta, sino la paz de saber quién soy, de conocer mi valor, de caminar con la frente en alto. Esta mañana, Sebastián vendrá a visitarme. Me pidió que le enseñara a hacer pan dulce, como el que yo hacía para su papá cuando era niño. Y yo le enseñaré, le contaré historias, le mostraré fotos, le daré todo el amor que tengo, pero también le enseñaré algo más importante, que el respeto es sagrado, que el amor no se mendiga, que está bien poner límites, incluso con las personas que amas. Le enseñaré a mi nieto lo que no pude enseñarle a mi hijo a tiempo, que ser amable no significa ser débil, que ser generoso no significa dejarte usar, que puedes amar con todo tu corazón y aún así no perder tu dignidad. Esa es la herencia que quiero dejar, no dinero, no propiedades, sino sabiduría. La sabiduría de una mujer que aprendió, aunque tarde, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y si estás leyendo esto, si has pasado por algo similar, si has sido la madre, la esposa, la hija, la amiga que siempre da, pero nunca recibe, quiero que sepas esto. Tú vales, aunque nadie más lo vea, aunque nadie más lo reconozca. Tú vales. Y está bien decir no, está bien poner límites, está bien elegirte a ti misma. No es venganza, no es castigo, es amor propio. Y el mundo necesita más mujeres que se amen a sí mismas, que caminen con dignidad, que sepan su valor. Porque cuando una mujer se levanta, levanta a su familia, levanta a su comunidad, levanta al mundo. Yo me levanté, y si yo pude, tú también puedes. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. El timbre suena. Es Sebastián. Me levanto, sonrío y voy a abrir la puerta. No a un pasado que mendigar, sino a un futuro que construir, con dignidad, con amor, con sabiduría. Soy Cecilia Aramburu León. Tengo 57 años y esta es la historia que guardé demasiado tiempo. La historia de cómo perdí a mi hijo para encontrarme a mí misma y cómo, al encontrarme, finalmente pude recuperarlo, no como antes, mejor, con respeto, con límites, con amor verdadero. Y eso es lo que toda mujer merece.